Buena gente, con un video más. Y el día de hoy tenemos muchas noticias importantes que están pasando en el mundo, bastantes acciones que suceden en países como Venezuela, como Estados Unidos, como Francia, algunos países de África, porque a mí también me gusta extraer información de situaciones que pasan en estos sectores que a veces se pierde un poco el interés y que bueno, nuestros compañeros de El Rincón del Internacionalista, que es un medio que les recomiendo siempre a los que son nuevos o a los que nunca se han conectado con este medio. El Rincón del Internacionalista es un medio que trata de publicar noticias que salen de la agencia EFE en su mayoría. La agencia EFE es una filial internacional que se encarga de dar lo mejor de situaciones que pasan en el mundo, en cualquier continente y de diferentes aspectos. Entonces hoy digamos de que les voy a traer un montón de noticias variadas de lo que pasa en el mundo, un poquito de mi percepción y nada, bueno, vamos a ver qué tenemos hoy interesante. Hola, buenas noches, pura vida, Steph. Vamos a empezar con Trump ve posible la paz entre israelíes y palestinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista ante las posibilidades de lograr la paz entre los israelíes y los palestinos, porque ve voluntad de ambas partes y se ofreció a ejercer como mediador, pero no entró en detalles en las condiciones de un posible acuerdo. Haré todo lo que sea necesario para facilitar un acuerdo, para mediar o arbitrar cualquier cosa que ellos quieran hacer, prometió Trump en la declaración junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien recibió en la Casa Blanca. Bueno, esto es muy importante. Vean, les voy a dar un dato, digamos, como histórico. La última vez que se intentó hacer algo como de carácter integrador entre la nación palestina y la nación israelí, el último mediador había sido de hecho Estados Unidos. Lo único es que eso había sido con países árabes, había sido la conferencia de Anápolis, que la conferencia de Anápolis se celebró en el 2007, si no me equivoco, 2007-2008. Fuera de ahorita hablamos de la izquierda, ahora que decís eso, de los jacobinos, como Robespierre. Bueno, el punto es que la situación, digamos, de la conferencia de Nápoles no se logró porque se veía muy pro-árabe, o sea, literalmente Israel quedaba como muy mal. Hasta hace poco se intentaron hacer acuerdos, recordemos uno que se hizo en Francia muy importante, que fue la última acción, digamos, importante que tomó John Kerry como secretario de Estado y en representación de su país, antes de que llegara Rex Tillerson. Pero ahora parece que el presidente Trump está dando como el salto y quiere buscar una solución. Y tuvo la visita de Mahmoud Abbas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque está diciendo, bueno, démosle un chance a que Palestina forme su Estado. Ahora, si les soy honestos, existe un problema serio. Las relaciones de Estados Unidos e Israel son muy fuertes. Y yo creo que Palestina sigue todavía reclamando control también en Gaza. Gaza está manejada actualmente por el gobierno o por el poder de Hamas. Hamas no es un grupo así como que digamos muy político, sino que es un poquito más guerrillero. Y al ser guerrillero, como un caso como Hezbollah, le queda más complicado a Israel llegar a un acuerdo, además de que no se llevan, los consideran un grupo terrorista. Y entonces, ¿qué sucede? Además de la ocupación que se da en Cisjordania, de los asentamientos, cuando hablo de Cisjordania me refiero a lo que es reconocido en realidad como la Autoridad Nacional Palestina, no hay como un disenso, digo, un consenso, mejor dicho. Y así es imposible llegar a un acuerdo de que beneficie. Por eso es que se lleva tanto. Lo intentó Bill Clinton, lo intentó George Bush, lo intentó Barack Obama y ahora lo está intentando Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Esperemos de que esta vez ya por fin se dé. Lo ideal sería ya que para futuro el Estado palestino exista como tal y que ya no se le llame como popularmente lo conocemos como la Autoridad Nacional Palestina, sino como el Estado de Palestina o el Estado palestino. El problema es esa parte, la parte de Gaza. Si va a reconocer a la Autoridad Nacional Palestina, además de que Mahmoud Abbas hace tiempo que debió haber dejado el poder. ¿Por qué no lo deja? Porque la parte de Gaza es controlada por Hamas y en cualquier momento le vienen y le pelean aquí políticamente, entonces no se van a poner de acuerdo. Imagínense que antes de Mahmoud Abbas estaba Yasser Arafat y Yasser Arafat se murió hace que 13 años más o menos, entonces para que se hagan una idea. Vamos a pasar con otra nota importante en Venezuela. El opositor
venezolano Leopoldo López envía una fe de vida, desde su celda. En un video difundido a través de la televisión estatal venezolana, controlada por el gobierno, Leopoldo López, encarcelado en una prisión militar donde cumple una condena de casi 14 años, envió hoy un mensaje de fe de vida. Eso lo hizo ya en realidad, en medio de una serie de informaciones que indicaban que el preso podía haber estado trasladado en un hospital militar. El fundador del partido Voluntad Popular, que es como una tendencia centro-derecha, recluido en el centro de procesados militares en Ramo Verde, le dicen el asesino de Ramo Verde, bueno, los chavistas, digámoslo así, en las afueras de Caracas, aparece en un video vestido con una camiseta diciendo la fecha de hoy y la hora en la que se grabaron las imágenes, donde afirma de que está bien y que no entiende por qué la preocupación de su esposa y de su familia. Esto es muy importante. En Venezuela han pasado cosas muy, muy curiosas, que siempre se ha sacado la teoría de la especulación, de que se dice, por ejemplo, de que el presidente Hugo Chávez, expresidente Hugo Chávez, cuando murió en el 2013 ya estaba muerto desde diciembre, y que se dio la fecha hasta marzo. O sea que en realidad lo que estaban era como haciendo un trámite, o estaban postergando la situación por la tensión internacional, y para así, digamos, homenajear y todo eso. Obviamente estoy contando esto como especulación. Nosotros oficialmente tenemos de que él murió en marzo. ¿Qué sucede? Lo mismo está pasando con Leopoldo. Se dice que el video tiene está muy editado, de que no menciona el año, y al no mencionar el año pues genera la tensión. Y ustedes dirán, pero está diciendo la hora y está diciendo el día. Sí, pero perfectamente puede haber sido un video grabado hace un año en donde el tipo está diciendo eso. Porque también, se ve muy, muy, muy acuerpado. Y se supuestamente denunciaba a Lilian Tintori y la familia de que el tipo estaba desnutrido y que no tenía las condiciones de salubridad, o mejor dicho, de salud correctas. Pero también hay que dejar algo en claro, y muy importante. Sería muy raro que el tipo estuviera envenenado o que lo estuvieran intentando matar. ¿Por qué? Sencillo, no le conviene al gobierno. O sea, veámoslo desde la posición lógica. ¿Para qué el gobierno va a matar a Leopoldo López si quisiera? O si fuera la teoría de que está envenenado, o que está sufriendo, ¿por qué hacerlo? O sea, sería como una maniobra que llamaría todo el espejo internacional a caerle al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no suena como lógico. Y menos ahora con la tensión que se está teniendo. Ahora les voy a mencionar qué es lo que sucede. Porque están muriendo personas de ambos bandos. Del bando defensor del chavismo y del bando defensor de la oposición. Muchos han publicado lo de la muerte no la muerte, como que nada más, no tengo todavía el dato completo, pero que lo atropelló a uno de los opositores. Pero ustedes ven el video de por qué lo atropellan y, todavía es un poquito justificable el hecho. Le estaban quemando literalmente el coche, que es como una tanqueta, es como un tipo coche blindado, tanque de cierta forma, pero le estaban quemando, le estaba en fuego el bendito coche. Dirán que está blindado y todo, pero estaba en llamas. Y esas cosas pues, en cualquier momento explotan. Y no es por defender al chavismo, pero ese guardia, también estaba jugando con su vida. Y a veces uno pone su vida por encima. No era lo correcto tampoco, pasarle por encima a un opositor creo que es meterse en más problemas. Pero es que a veces yo, digamos, como que justifico un poco las acciones. Obviamente la represión no es lo correcto, pero también hay situaciones en donde se pasa digamos, la fuerza. Ahora les voy a mencionar otro caso. Por ejemplo, otro aspecto muy importante que había que mencionarles es que el presidente Nicolás Maduro estableció la Asamblea Constituyente este 1 de mayo, que fue antier, el lunes. Esta Asamblea Constituyente da miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque no se escoge por elección popular. No es que las personas elegidas van a ser designadas, no, el gobierno va a designar de ciertos grupos a personas que participen en la Asamblea Constituyente. Ya se dijo de que no quiere Enrique Capriles participar, que no quiere participar ninguna persona del movimiento de Voluntad Popular, de la oposición, del MUD, y entonces, ¿de quién va a quedar a cargo? Va a ser una constituyente que de cierta forma va a quedar como muy sesgada. Y tras de que es seleccionada y no es elegida por voto popular, ¿cómo hacemos?
muy complicado. Además de que, o sea, yo entiendo que la constituyente es en pro de mantener como cierto control, pero en un estado que en este momento está con fallas en su poder ejecutivo, en su poder legislativo, en su poder judicial y hasta en el tribunal, pues eso va a quedar muy mal, va a quedar muy mal. ¿Quién aplicó una asamblea constituyente y logró modificar mucho? Pero en ese momento tenía todas las de la ley, digámoslo así, Nicaragua. Nicaragua con el presidente Daniel Ortega alteró la constitución pero la diferencia de Ortega con Maduro es que Ortega tenía todos los poderes a su favor y fue muy vivo en el momento en que estaban los opositores, como que se fueron de vacaciones, dejaron a los suplentes eran más, ¿cómo les explico? Menos preocupados por la situación y firmaron un decreto y Ortega se lo elige cada vez. ¿Que parece una dictadura autoritaria? Pues sí, parece. Pero vivo. Aquí lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente todavía tendría en contra el poder del pueblo, a los diputados. Y a donde tenemos entendido, el presidente no puede quitar a los diputados. Se supone que no debería. ¿Y por qué no debería? Porque esto no es Francia. ¿Cómo cuántos años tiene Ortega en el poder? Te lo planteo así, compañero. Imagínate que para el 2021 va a igualar el récord que tienen todos los Somoza. Y todos los Somozas abarquemos que son como unos 30, 40 años en el poder. ¿Por qué? Porque habría que contarle los 10 años que estuvo con el poder como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, o sea, como la dictadura, digamos, militar, que tuvo ahí por del 79 al 90, y habría que agregarle el gobierno que tiene luego ya como por el 2005, que lo tiene hasta el 2017, o sea, imagínense todo el tiempo que lleva este señor, ya va para más de 30 años en el poder, es increíble. Entonces, con todo respeto, y yo no sé si ustedes apoyan el gobierno de este señor, pero para mí el Frente Sandinista de Liberación Nacional, saludos, saludos por allá. Y ese es el miedo que se está pensando que se puede dar en Venezuela. ¿De dónde transmito? Yo soy de San José, Costa Rica. Saludos. De hecho, voy a hablarles un poquito de Costa Rica. Hace lo que criticabas, entonces. Correcto. Es que ese es el problema. O sea, miren, es que el poder no debe perpetuarse. Yo sé que a la gente le gusta el poder, pero o sea, es que no es lo correcto, porque uno se vuelve avaricioso. Saludos por allá, México. Por allá, David. Digamos, la avaricia es constante en el poder, pero es que también yo siento que es el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque se está dando cuenta de que la oposición está creciendo. Y no lo engañe, no se engañe, no se engañe. Sí hay más oposición que gobierno chavista, es un engaño. O sea, no pueden tapar el sol con un dedo, ya la situación es bastante tensa. ¿Y por qué hay más? Porque ya no es solamente Mesa de Unidad Democrática, sino también muchos chavistas. Muchos de la vieja escuela dicen, este señor ya no representa ni a Chávez, está representando al poder a lo loco y ha perdido el juicio. Entonces, en esto ya, o sea, se salió de control, puso más tensa la situación y ¿qué vamos a hacer? O sea, y esta constituyente, muchos dicen de que para ponerse poder autoritario y eso peligra, porque nosotros somos defensores, se supone, en América Latina de la democracia y de la justicia. Eh, entonces esa es la cuestión. Nos acusan de injerencia, sí, pero vean la situación qué tan tensa está. O sea, hay mucha violencia entre ambos bandos. No estamos diciendo solamente que es culpa del gobierno, también hay muchos opositores que ya han empezado a radicalizarse, pero por algo existen ambas partes. Es que Chávez sí tuvo un gran apego, principalmente sus primeras dos administraciones. Ya después de la tercera, digamos, de que empezaron a darse situaciones muy raras. Pero Chávez, digamos, de que sí tenía tal vez ese liderazgo y un poco esa capacidad mediática de relacionarse inclusive con la oposición. O sea, el problema está con Maduro y con, o sea, cómo se ha convertido el chavismo en algo más que una ideología, en un culto de personalidad, porque en eso se ha convertido. Chávez cuando era presidente no hablaba tanto de Chávez, bueno, es que no es tonto, o sea, no se puede hablar de chavismo, se hablaba de socialismo del siglo XXI, que para mí no es una ideología buena, pero porque se vuelve más populista en la actualidad, pero el chavismo, digamos, como tal, ya se convirtió en un culto de personalidad, o sea, casi que todo es en nombre de Chávez, en nombre de Bolívar,
Gracioso porque Bolívar era un conservador, o sea, sería lo más opuesto a un socialista, pero así es la gente. Voy a hablarles un poquito de Costa Rica, que el presidente Solís ayer subrayó que en su rendición de cuentas, para informarles, que hubo gran estabilidad económica y caída de la pobreza. Para mí el presidente Solís, yo que soy costarricense les puedo decir, es el mejor presidente en vida que he conocido. O sea, yo de los que conozco, de los que han pasado, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias y Laura Chinchilla, para mí el presidente Solís es muy bueno. O sea, nunca lo he calificado mal, sé que el problema del país es un problema ya de país, no es un problema de gobierno. Y, o sea, esas cuestiones como, por ejemplo, él había pagado deudas que teníamos internacionales, históricas, se está encargando de restablecer un poquito ese sector medio, no ha tenido tantos escándalos de corrupción, se le critica lo del régimen de pensiones en el país, porque nosotros ya no sabemos cómo manejar las pensiones en, que le cotizamos, porque no, en teoría uno debería cotizar para sí mismo, pero nosotros no, nosotros cotizamos para futuro. Y a nosotros nos cotizan de nuestros hijos, si llegamos a tener hijos. Hola. Entonces ese es el problema. Y tenemos un banco que por desgracia está en quiebra y ya va para la caída. Viva la X. ¿Cuántos años gobierna un presidente en Costa Rica? 4, es muy poco. 4 años. Y no existe reelección directa. O sea, si te quisieras reelegir tendrías que irte hasta 4 años después, volver a otro. Absurdo. Saludos, pura vida, Monterrey. Es muy absurdo, sí, yo sé. 4 años para mí es muy poco. Yo diría que 5 es un año, es muy establecido. Y ojalá si se pudiera reelección directa. Si son 4, al menos que se pudiera la reelección directa. ¿Por qué? Porque sería algo así como los gobiernos en Estados Unidos, que no me parece mal. O lo que va a hacer ahorita Irán, que viene en futuras elecciones. Y como les mencionaba, o sea, el presidente Solís a mí no me parece un mal líder, lo ha hecho muy bien las cosas en Costa Rica. Viene en crecimiento un candidato del partido de él, que se llama Carlos Alvarado. Pueden prestarle atención, podría ser un presidente interesante en el país y podría... Eso por allá. Eh, tira la X. ¿Cómo así? X. X. Eh, bueno. Ay, perdón, no vi la pregunta. Estaba viendo lo de la X. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No puedo, si no voto la compu. ¿Ves? Ese es el problema. Y no, es que lo estoy sosteniendo, es por eso. No puedo. Bueno, Corea del Norte. No sé si puedo dibujarlo. ¿Puedo dibujarlo? Creo que se puede dibujar. No, no se puede. Antes se podía. ¿Ustedes saben? Ah, mira aquí, creo que se puede. Ahí sí ven, aquí. Ahí está. Listo. Como les mencionaba anteriormente, Corea del Norte está haciendo una situación tensa con sus misiles, con Japón y con Corea del Sur. La amenaza de que se pueda utilizar misiles balísticos para atacarlos sigue tensa. Ya China le está diciendo, digamos, a ese país de que ponga un hasta aquí, un alto, porque está amenazando bastante, pero la amenaza yo creo que no solamente hacia los países, sino hacia la misma Corea del Norte. ¿Y por qué hacia la misma Corea del Norte? Porque si Corea del Norte llega a mandar un misil, pongámoslo aquí, un misil, no te imagino tiene forma de misil, pero bueno, no importa, llega a mandar un misil y hace ahí una explosión por aquí, digámoslo, Estados Unidos va a llegar con su democracia y con sus aviones, ahí, ¿verdad? Los aviones estadounidenses, y va a empezar a mandar bombas. Y Corea del Norte desaparece, en síntesis. ¿Por qué? Porque China no lo va a defender, Japón también tiene mucho argumento, Corea del Sur también. ¿Y qué sería? Mucha atención, Corea del Norte siempre hace esto por presión, no lo hace porque quiera. Pero Corea del Sur también. Sí, pero Corea del Sur yo creo que tendría cierta defensa. No sé cómo se maneja el paralelo 56, si te soy honesto, el paralelo 53. Pero lo ideal sería bombardear por el lado de China, o sea, por la parte del norte.
¿Qué sucede? Yo honestamente les digo, ahí también sería atacar a China y eso sería tenso. Entonces habría que ver dónde atacar. Igual yo no creo que Corea del Norte use misiles. O sea, nunca va a atacar un país. Y si lo llega a hacer, se mete en un problema serio. Le puede caer una invasión, inclusive. Y nadie va a tener justificación para defenderlo. De hecho, el país que se le ocurra defender a Corea del Norte después de mandar un misil balístico, lo van a... Si ataca por ahí, le daría a Rusia. No, porque China lo bloquea. China... Rusia con Corea del Norte tiene muy poco, o sea, vos lo haces como por tipo Manchuria o esas áreas. Le daría directamente a China. Yo creo que no, o sea, sería complicado. China, acuérdate que Rusia está muy arriba. Tiene un pedacito, pero es mínimo. Y es más chino que ruso. Si le fuera a caer a las Islas Kuriles, sí. Ahí sí sería peligroso. Pero entonces esta situación, ¿verdad? Pyongyang acusa a Tokio de contribuir en el ayuntamiento a la crisis en la península coreana. Está diciendo de que también Japón está quitándoles abastecimiento y que por eso ellos se han visto presionados a utilizar armamento, porque no les está llegando la comida. Lo que yo les decía, en Corea del Norte, digamos, hay ciertos lugares que tienen hambruna, y al tener esa hambruna, pues es imposible que se puedan sustentar. ¿Y cómo se defienden? Usando armas. Lo hacen por presión, no les voy a mentir. Bueno, les voy a leer otra nota sobre Venezuela, que tiene que ver con la señorita esposa de don Leopoldo López, Lilian Tintori. Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, protestó frente a la cárcel militar de Ramo Verde en el estado venezolano de Miranda, en el centro, para exigir ver a su marido, del que se difundió anoche de un video que prueba que está vivo. Leopoldo tiene 30 días sin hablar ni con su familia ni con sus abogados. La familia tiene derecho y tienen que dejarnos pasar. Ven, es lo que yo les mencionaba anteriormente, los que estaban desde antes. ¿Qué sucede? Está muy raro. O sea, ¿por qué no le están dejando hablar? O por lo menos que dé una señal de vida. Claro, que salga un momento, no sé, algo. Se supone que las prisiones venezolanas dan la oportunidad de que las personas tengan una recreación. Y, o sea, digamos de que la situación está bastante confusa. Este video se supone que da una fe de vida, pero también, como les digo, hay muchas cuestiones que se critican si está editado. La misma Lilian Tintori considera que está editado. Entonces, es bastante fuerte. También se tiene la teoría de que esta me la contaban hoy, de que tal vez ya esté Leopoldo muerto. No sé, si Leopoldo estuviera muerto, lo que habrían hecho es crear un mártir. Y crear un mártir no creo que sea como algo que le gusta a Venezuela. Yo no sé si Venezuela, el candidato ideal hubiera sido Leopoldo, pongamos el caso hipotético que estuviera muerto, o hubiera sido Enrique Capriles, hubiera sido otro, después de las elecciones. Habría que ver, son para el 2019 se supone, pero y con la Asamblea Constituyente vamos a ver cuándo son las nuevas elecciones. Que eso también es interesante. Y esperar a ver qué noticias. Porque si la misma Tintori desconfía del video, pues ya dice bastante de lo tenso que está la situación. ¿Y qué tan tenso está la situación? Que les voy a mencionar una nota que les había prometido, que tiene que ver con que muere un oficial de policía en una protesta en el centro de Venezuela. Un agente de policía del estado de Carabobo falleció hoy tras ser herido durante una manifestación que se tornó violenta con la entidad central del país caribeño, informó el Ministerio Público. El organismo indicó este jueves a través de su cuenta de red social que investigará el caso ocurrido en la urbanización La Pradera, en el municipio de San Joaquín. De ahí, lo que les mencioné anteriormente, hay personas que ya se volvieron rebeldes y agarran cóctel molotov, agarran armamento, agarran cuestiones que ya son bastante fuerza bruta y atentan contra los oficiales. Los oficiales, hay que dejar algo claro, sí, tiene su función de proteger al gobierno. Yo sé que hay algunos que son rebeldes, yo sé que hay algunos que ya se han ido en pro de defender a los ciudadanos, en opositores, no sé. Hay algunos que lo que buscan es nada más bloquear. Y, o sea, es muy difícil la situación porque en el fondo el oficial está cumpliendo su deber. El oficial cumple su deber, el oficial no lo hace por maldad, digámoslo así. El oficial o lo hace por mantener el orden, la justicia.
el gobierno. Hay algunos que lo hacen hasta por arroz y frijoles. Y es bastante complicado, entonces depende de cómo haya sido la situación, habría que ver. Eh, Oscar, pero en Siria pasa exactamente lo mismo y, por ejemplo, vos pasas defendiendo al gobierno. Pero es que ven que en Siria ya la situación fue que los rebeldes literalmente se volvieron en terroristas. Aquí yo no sé cómo está la situación con los rebeldes, bueno, no con los rebeldes, con los opositores, que, que han empezado a volverse un poco más fuertes, como les digo, usan cóctel molotov, pero es también porque les disparan gases lacrimógenos y es también porque en muchos casos parece que se está tratando con la violencia. Pero es que es muy complicado, digamos. Cuando uno ve que ambas partes están en disputa y que ambas partes se atacan y matan, porque aquí también han muerto, como les digo, oficiales y figuras que son del Estado, y pues es tenso. En la política, por desgracia, a veces no se puede definir solamente un bando bueno o un bando malo, o sea, a veces es cuestión de intereses. Y, y habrá que ver la situación con Leopoldo, como les digo, puede dar un trance importante en la historia, porque si Leopoldo está vivo, pues bueno, no hay ningún problema tan serio. Pero si Leopoldo está muerto, créanme que ese país internacionalmente va a caer una crisis que no es ni medio normal. Porque van a decir de que fue un asesinato, un preso político, van a decir, le van a caer todos los derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? De la situación Venezuela. La situación Venezuela, el video que se publicó de Leopoldo, que parece que está vivo, que yo les digo, o sea, para mí sería una estrategia tonta, digamos, si el gobierno llegara a matar a Leopoldo, porque se dañaría más su imagen internacional y literalmente sería raro. Eh, que no se haya dado fe todavía desde hace un mes de la figura de este, las protestas entre opositores y el gobierno, la idea de una asamblea constituyente que les decía puede modificar un gobierno y lo puede volver bastante autoritario. Y no lo digo, digamos, sin ningún fundamento. Recuérdense que cuando un poder, ya una persona tiene el poder de más de, ¿qué? 20 años. Bueno, no más de 20 años, no, más de 10 casi, ya les podría decir. Y eso ya es como volver a la monarquía. Oscar, pero la reina Isabel y el rey Felipe y los reyes después. ¿Y ustedes creen que a uno le gusta que eso se mantenga? ¿O el rey de Arabia Saudí? ¿O el rey de Jordania? No, y pues supone que uno debería seguir gobiernos de poder. Ahora, no quiere decir que la democracia sea el mejor sistema, pero es el sistema más justo en el sentido de que todos tienen oportunidad de decidir, de escoger. Ojalá no fuera solo un gobierno representativo, sino democracia pura, que la democracia pura es que yo pueda llegar, opinar, dar oposición en algunos casos, pero también proponer. O sea, no sea solamente darle un voto a una persona. Y yo creo que eso es lo que se quiere. Tal vez la Asamblea Constituyente, si lo vemos desde la parte positiva, es eso, que las personas lleguen y digan, bueno, ¿qué vamos a hacer? El problema es que está selectiva. Si yo pudiera llegar, siendo, no importa, de la Mesa de Unidad Democrática, y digo, bueno, yo quiero participar, pero me dicen luego que no puedo, ahí ya es donde empieza el problema, ¿verdad? Eh, y también existe el patrón de que habría que ver, digamos, quiénes van a presidirla, quiénes van a ser los designados. Y ustedes me dicen, pues vos lo vamos a asignar chavistas. Está muy raro, ¿verdad? Es que los demás no se quisieron inscribir. Sí, pero si vos te estás dando cuenta que el patrón es que solamente hayan partidos de X lado, eso no es una asamblea constituyente, eso es nada más una forma de justificar un gobierno. Pero ya han existido gente muy viva que ha hecho eso. Les menciono el caso de Daniel Ortega. Que Daniel Ortega literalmente ya tiene más tiempo en el poder que todos los Somoza juntos. Para el próximo gobierno ya va a tener más tiempo en el poder que todos los Somoza. Toda la familia Somoza, o sea, imagínense. Lo que se suponía que tenía que eliminar y cambiar esa revolución sandinista. Vean en lo que se convirtió. Y eso pienso yo también con la revolución bolivariana, con todo respeto. Con la revolución chavista. En eso va a terminar. O sea, y eso le ha pasado a muchas revoluciones, no crean que son las únicas. Le pasó a la revolución siria, iraquí, cuando Michel Aflaq, que por cierto tengo un video
en Lunático Internacionalista, página de YouTube, síganla por favor. Eh, Le pasó lo mismo a Michel Aflaq. Michel Aflaq tenía muy buenos ideales, creó un partido político donde se mantenían las bases del laicismo y el desarrollo del socialismo árabe en Irak y en Siria. Por eso son dos países laicos, no son países de creencia musulmana. Mito número uno que se cae. Y digamos de que en el poder quedaron personas muy autoritarias, un Hafez al-Assad y un Saddam Hussein, y luego lo sacaron a los dos. Bueno, Hafez se murió y quedó Bachar, el hijo, pero el hijo era más democrático, entonces el hijo quiso poner ciertas reformas. Digo ciertas porque no completó todas, pero por lo menos hizo algo. En Irak fue hasta que sacaron a Hussein a las malas. Y ahora hay como una democracia, pero está como en tambaleo. Y eso ha pasado con mucha revolución. La revolución boliviana de Evo Morales se volvió un populismo. Todavía hay revoluciones que se mantienen bien. Yo siento, tal vez la de Uruguay, la de Ecuador un poco, la de Chile, que ahorita dicen de que puede que Piñera pegue fuerte, pero la candidata de oposición, la oposición no oficialista, porque el partido que está actualmente es el Partido Socialista Chileno, puede que haga una contra. Se me había olvidado mencionarles, y otras revoluciones que ahorita puede que se estén gestionando. En este año sale Putin. No, este es el penúltimo año. El próximo año hay elecciones en Rusia. Y vamos a ver si Putin sale. Yo creo que sí. Ya Putin ya tiene sus 2 mandatos. Su tercero, si no me equivoco. Es que hubo uno que lo tuvo, pero no fue no fue legalmente. Fue porque el Boris Yeltsin había renunciado. Entonces Boris Yeltsin, como renunció, y pues quedó Putin. A Putin hizo una buena administración y lo reeligieron. Y luego quedó Medvedev. Y luego viene nuevo Putin. Probablemente vuelva Medvedev o otra. Va y Peña y yo la peje. Sí, y también el próximo año hay elecciones en México, que claramente voy a darle su énfasis. Más porque sería algo interesante México con la izquierda. O sea, eso sería un hito interesantísimo. ¿Por qué? Porque tendríamos 3 gobiernos de izquierda en Norteamérica. Y los que entendieron, entendieron. Ustedes saben perfectamente que Donald Trump no se le puede vincular con derecha. Es más, hasta una vez había oído que la ultraderecha es vinculada con izquierda. ¿Por qué? Porque es muy estatista, muy proteccionista. Imagínense. Y Trudeau también es izquierda, pero es una izquierda un poco más liberal. Entonces, Norteamérica, mientras Norteamérica se está virando hacia la izquierda, Suramérica brincos se está dando para irse hacia la derecha. Por lo menos los países fuertes, económicamente hablando. O por lo menos socialmente, con nombre. Llámese un Chile, que ahorita puede que quiten a Bachelet. ¿Sabes de la batalla de Puebla? Sí, la batalla famosa con la que... Esa es la del 5 de mayo. Que por cierto lo celebran mañana. Se me había ido. El 5 de mayo, el general... Zaragoza. El general Zaragoza, ¿verdad? Que él comandó a un ejército que donde había un grupo de inditos, que no me acuerdo el apellido. El apellido de... No, el nombre de los inditos que los ayudaron. Y... qué bueno. No, pero esa batalla es muy importante. Esa batalla fue cuando se enfrentaron al ejército más poderoso del momento y le ganaron. Al ejército francés. Ignacio Zaragoza, muchas gracias. Sí, o sea, esa lucha yo me acuerdo que la busqué hace un tiempillo. Importantísimo para la historia de México. Y un gran triunfo, le ganaron una potencia. A la potencia militar de ese momento, que era Francia. Lástima que luego les llegó el ejército y pusieron a Maximiliano, pero triunfo es triunfo. Y tienen que celebrarlo, entonces todo bien. Sí. Entonces es eso, digamos. Vean cómo a veces uno viene con buenos ideales y terminan botándolo todo porque el sistema se corrompe o se daña. Y a veces la gente no sabe cuándo parar con el poder. Y es que solo hay que tenerlo un momento para que usted sepa cómo se enfatiza. Sí, a mí también, blanco. Color tan pacífico, tan nacional. También Benito Juárez lo echó. No, sí, Benito Juárez ahí hizo muchas reformas importantes. Luego llegó Porfirio, luego la revolución
mexicana y luego el PRI. En eso se resume la historia de México. ¿Eres mexicano? No, soy costarricense, pero sí, la historia de México es curiosa, me la domino. A veces hasta me domino más la historia de México que la de mi país, entonces es curioso, he ido aprendiendo ahí a poquito. Sabes más de México que yo. No, ahí es un poquito de conocimiento. Pero sí, o sea, esas cuestiones de cómo las ideologías van cayéndose. Vean otro aspecto muy importante que yo veía, por ejemplo, un día de estos. En Costa Rica, por ejemplo, se escogió un día hace que fue el 1 de mayo, la guerra de los pasteles también. Eh, ¿Te gustaría vivir en México? Sí, pero en una parte tranquila, o sea, todo lo que no sea así como peligroso. Tendríamos que buscar la parte más segura de México. Eh, Diría que en el DF, pero el DF también tiene ciertas partes peligrosas. Ah, bueno, como les decía, y los franceses son nuestros clientes. Sí, les ganaron hace un tiempo, me acuerdo. Eh, Cuauhtémoc, de hecho, es un penal. Bueno, el DF lleno de mujeres, eso sí. Hola, aún sigues opinando que el socialismo es una maravilla. Nunca he dicho que el socialismo del siglo XXI es una maravilla. De hecho, es un fracaso. El socialismo como tal no es malo. Eso sí he dicho. Pero el socialismo del siglo XXI no. Hay pocos casos que se salvan. Y ni siquiera son socialismos del siglo XXI, son socialismos liberales. Llámese un Uruguay, un Chile y un poco el Ecuador. Pero de ahí en adelante los demás no. ¿Por qué? Porque se volvieron populismo. Y ese es el fracaso del socialismo del siglo XXI. También que no se volvió mucho hacia las bases económicas. Quiso aplicar un socialismo muy propio de las bases que soviéticas, agregándole un poco el progresismo. Pero no. Y sigo creyendo en el socialismo. Lo que pasa es que yo creo en el socialismo liberal. O el socioliberalismo. O lo que promueve en este momento el señor. La otra noche hablaste muy bien de Chávez. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es que nada tiene que ver Chávez con esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí existe culto de personalidad. Chávez, su primera administración fue muy buena, la segunda también. Fue en la tercera y la cuarta, ya cuando uno dice, y este tipo se le subió el poder. Y lo mismo le pasó a Evo Morales en Bolivia. Y lo mismo le pasó a los Kirchner. Bueno, más que nada a Cristina. Néstor sí, digamos de que él, yo estoy y le voy a respetar siempre eso, sacar a Argentina cuando la situación está en crisis. ¿Qué es lo que busca hacer Maduro? Una asamblea constituyente, que eso hay que tener mucho cuidado, porque esa asamblea constituyente no es tan democrática, va a ser seleccionando personas de diferentes sectores para que la decidan. Y no van a participar todas las oposiciones. Y cuando yo dije lo de Chávez, y lo sigo mencionando, es como cuando mencioné lo de Lula, y cuando mencioné lo de Néstor, y el socialismo del siglo XXI, cuando inició como la gran promesa. Hace 5 años, ustedes veían el socialismo del siglo XXI en todos los países de Sudamérica, casi, eran muy pocos. Que solo como, no, ni Perú, porque Perú tenía Ollantumala. Eran como, tal vez solo Paraguay y Colombia, que tenía Uribe. Pero casi todos los países eran socialistas. Se empieza a caer como por el 2013, cuando se muere Chávez. Pero ya venía como con una crisis. Y ahora que se le fue a Brasil y se le fue a Argentina, ¿cierto? Y que sostiene tal vez a los países, bueno, y Chile. Y Chile, sí, porque tenía Piñera. Pero Chile todavía ahí tenía una relación interesante, porque Piñera, pese a todo, ahí tuvo unos buenos vínculos. También Bachelet lo ayudó bastante. Creo que hoy cosechamos los frutos que sembró el difunto. Es que el difunto cometió un error, pero eso no es culpa del difunto como tal, es culpa de los seguidores de él, que jamás pensó que se le fuera a hacer un culto de personalidad a él. Y eso sí es algo que es un problema. Y eso, no importa la ideología que tenga, siempre va a ser un problema. Uno no le puede hacer culto de personalidad a nadie. A nadie. Ustedes no pueden generar dependencia de nadie. Ustedes pueden generarle las herramientas, pero nunca le generen a la persona dependencia. Si el día de mañana, por ejemplo, yo quedo presidente y yo nunca le enseñé a alguien a ser mi sucesor, o no ser mi sucesor ni siquiera, a tener una mente propia, sacar un poco de mis ideales, un poco, no es ni siquiera que copie todo, y cree él también sus ideales y se desarrolle. Y está comprobado, vean, todos los cultos de personalidad fracasan.
Marxismo, leninismo, stalinismo, trotskismo ni siquiera funciona. Chavismo, guevarismo, no sé cómo se dirá eso, castrismo. Los cultos de personalidad, titoísmo, aunque eso se llama capitalismo autogestionado, pero no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque se va hacia la figura. Bueno, el fascismo en realidad es hacia la figura de Hitler y ¿cómo se llama? Y Mussolini. Más que nada hacia Mussolini. Julicismo. O sea, priismo. No, mentira, el priismo es otra cosa. Bueno, el maximato. El maximato era casi un culto de personalidad a este señor Calles. El peronismo también. ¿Y por qué? ¿Por qué está mal? Porque entiendan, esas personas o están muertas o su ideología o su sistema ya no es compatible. Y entonces no se le puede dar tanto tiempo. No se puede, el sistema cambia, constantemente pasan cambios. Entonces usted lo que puede es tratar de motivar a las personas a que sigan ciertas reformas, pero ciertas. ¿Por qué? Porque en el fondo el sistema se cae. Vean el mejor ejemplo, y lo tenemos en Francia. Emmanuel Macron, candidato del partido En Marcha y futuro presidente de Francia. Dudo mucho que gane Le Pen. Entonces espero que para el próximo jueves les esté diciendo que Emmanuel Macron es el presidente de Francia. Si les llego a decir que es Marine Le Pen, me va a asustar bastante. Pero bueno. Emmanuel Macron venía del Partido Socialista. Ahí lo voy a explicar, Cocholate. Ahí lo voy a explicar, mira, te lo voy a explicar así muy sencillo. Venía del Partido Socialista, un partido de izquierda en Francia. Y él se desvincula. ¿Por qué se desvincula? Porque él dice, no puedo seguir cargando con un culto. No puedo seguir manteniendo las bases del Partido Socialista. Voy a crear algo nuevo. Voy a crear mi propia ideología, mi propio pensamiento, que va a vincular la izquierda y la derecha. Le dicen que es el centro, pero el centro ideológico no existe. Entonces llamémoslo la tercera vía. ¿En qué se basa? En un liberalismo social. ¿La gente lo apoya? Sí. ¿Por qué? Porque viene con una mente nueva, una mente abierta, una mente desarrollada y tras de todo con Unión Europea. ¿Qué es lo que tiene que hacer la izquierda? Lo mismo que hizo Macron. Revitalizarse. ¿Y cuál es para mí la mejor izquierda en este momento? La izquierda socialista liberal. Una izquierda que promueva que el Estado también se mantenga, desarrolle unas cuantas empresas y ciertas áreas que le conviene, servicios, pero que también le dé la oportunidad a las personas de abrirse al mundo, de liberalizarse, de individualizarse en muchas cosas. No es socialdemocracia. ¿Por qué no es socialdemocracia? Porque la socialdemocracia es literalmente que el Estado les dé todo. O los trate de mantener, de proteger, de beneficiarlos. No, aquí no es a tanto eso. Aquí es el Estado produce ciertas empresas, ciertas cosas de desarrollo y las personas juéguenselas. Y ojalá aporten al Estado también, pero juéguenselas. ¿Por qué? Porque al Estado le conviene. Económicamente el Estado tiene que ser liberal. Y liberal en el sentido económico. Aquí sí voy a ser claro. No tanto liberal en el sentido político y social, porque eso ya lo logra en muchos casos. ¿Has leído el contrato social de Rousseau? Sé las bases básicas del libro, pero si te soy honesto no lo he leído completamente. Pero es que se supone que es un ese contrato de lo que nos dice o lo que nos da a entender es que nosotros cedemos ciertas cosas a cambio de que el Estado nos dé ciertos beneficios. Se supone que nosotros cuando firmamos ese contrato perdemos ciertas cuestiones, pero es con el pro de que nos protejan, de que nos ayuden, de que nos den oportunidades de labor, de trabajo, sociales, civiles, políticas. Y eso que el Rousseau eso lo escribió hace 2 siglos. 3 siglos más o menos. Y sigue funcionando. Como ahorita cuando hablamos del espíritu de las leyes o de la división de poderes que había dicho Charles de Secondat, el barón de Montesquieu. ¿Qué decía? De que el poder se tiene que dividir entre un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Qué sucede en Venezuela? Hubo un momento en donde el poder legislativo, que era el poder del pueblo, o sea, de todo, estuvo cortado. Y yo no sé cómo van a hacer una asamblea constituyente sin que el poder legislativo meta mano. Digo yo, o sea, lo planteo así.
Vean qué tan fuerte es el poder legislativo, por ejemplo, o la Cámara Baja, que hoy en Estados Unidos Obamacare se va a reformar. Ganó lo que planteó Trump, la reforma de Obamacare, y se reforma Obamacare. ¿Cómo se va a hacer el nuevo sistema de salud? Yo no sé, pero va a buscar hacer cambios. Es más, no sé si se va a llamar Obamacare, pero va a tener reformas. Y en eso sí están de acuerdo los republicanos. 217 a 212. Pero fue una votación. Y fue el poder del pueblo. Oscar, es un triunfo de Trump, ¿sí? Sigue ahí. La gente no se ha dado cuenta, pero Trump es de los presidentes que más ha cumplido. Para algunos por desgracia. Pero es uno de los que más ha cumplido. Lo que todavía le está faltando y que todo el mundo lo que le tiene gran miedo es el bendito muro. Que todavía dice que está en proceso, pero el muro yo no lo veo factible, menos que ya se le está yendo el tiempo. Pero en todo lo demás está ido. También se ha vuelto muy pro Obama. O sea, digamos, está siguiendo muchos de los planes que había dejado Obama. Por eso es necesaria la separación de poderes. Claro, completamente de acuerdo. Exacto, exacto, Jesús, completamente de acuerdo. Es que Trump apuesta por su propio interés. Y aunque ustedes no lo crean, eso en la política, pues para mí no es malo. Yo creo que Ronald Reagan también tenía esa mentalidad. Yo creo que este señor, bueno, en su momento, Vladimir Lenin, tenía una mentalidad propia. Decía, basado en el marxismo, mentira. Agarró el marxismo, lo mezcló y creó su propia base. En Argentina nos asusta la afinidad con Macri. Sí, estaba viendo ahorita que se reunió con Cartes, con el presidente Horacio Cartes de Paraguay. Es el único socio que tiene, digamos, político estratégico en este momento, porque Brasil ahorita vamos a ver qué pasa con las elecciones. Está en primera intención de voto Lula, que esto sorprende bastante, Lula da Silva. O sea, el que les mencionaba antes, Lula vuelve. Pero quién sabe, tal vez no. Tal vez en la segunda ronda le caiga otro, como le pasó en Argentina con Scioli, que Scioli parecía que iba a ganar y no, todo el mundo se le fue en contra. O a Keiko Fujimori, que le cayó todo el mundo encima y quedó Pedro Pablo Kuczynski en Perú. O en Costa Rica, Johnny Araya y quedó Luis Guillermo Solís. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ya estamos bastante hartos, y yo soy uno. Tal vez hay gente todavía que sigue defendiendo, es que la derecha, es que la izquierda, pero ¿ustedes han preguntado en realidad qué partido político es completamente de izquierda o qué partido político es completamente de derecha en el mundo? Ninguno. Nosotros ahora somos una versión como muy moderada. Casi la mayoría de países son socialdemócratas. O sea, es como un veteado entre ambos. Otros son socialliberales, que eso para mí es el mejor sistema. Por lo menos actualmente. Que es un socialismo, pero con bases liberales. Hay otros que son liberales completamente. Para mí eso es un poco peligroso. Es un país donde no haya presidente y donde hay primer ministro. Donde hay primer ministro, donde hay rey. Pero vos decís donde no haya presidente. Bueno, en Haití tuvo casi que un año. No, un año no. Eh, no, 6 meses sin presidente, porque no tenía gobierno. Bueno, Libia en este momento tiene un gobierno designado, pero no tiene leyes. Ajá. Eso también, yo no dudo. O sea, y hay gente que quiere gobiernos, o sea, con cambios, con cambios. Y entonces llega un caudillo que te vende, que va a hacer las cosas bien, que va a llegar y sacar a los corruptos y que va a traer la paz y, bueno, no la paz, pero sí va a traer la justicia y va a poner leyes rígidas y ojalá haya problemas con terroristas para que digan todos que va a poner un muro y migraciones y todo eso. Te está vendiendo lo simple. ¿Quién te vende a vos una estructura de cómo desarrollar una economía, de desarrollar una política, de cómo desarrollar el orden? Porque tras de todo el sistema actual no es ideológico, es económico. No es como antes que vivíamos, bueno, o somos socialistas o somos capitalistas. Ahora no, ahora es quién tiene más PIB y cómo desarrollarlo. Producto Interno Bruto, por si acaso. Ven, pregúntenle a quién importa si es socialista o no.
Ujú, sí. Y México tiene un patrón muy raro, porque México toda la vida, o sea, el PRI con todo, pero el PRI ha ido, se supone que el PRI se ha ido modificando de acuerdo a al sistema. Pero yo creo que el PRI desde los 60 le daría vergüenza al PRI actual, porque se prostituyó de cierta forma con las bases que tenía. Llegó el PAN, que el PAN se supone que era una función, algo así como una socialdemocracia de vuelta. Dos más o menos buenas administraciones y vuelve el PRI. Y no lo hace bien. Y entonces la gente dice, bueno, es que el PAN tampoco es que lo hizo muy bien. Y nunca hemos hecho el salto hacia la izquierda. ¿Será esta la oportunidad? Quién sabe, tal vez. O tal vez el PAN vuelva. No creo que quede el PRI. Pero para mí me pueden sorprender también, ¿verdad? Ninguno sirve. Tal vez es que ahí el problema no es tanto los líderes, sino son el pueblo. Si el pueblo no hace fuerza, si el pueblo no protesta, si el PRD, eh, el PRD, no sé, más o menos. Eh, es un partido ahí interesantillo, es como una socialdemocracia más izquierdosa, pero, o de izquierda. No, Morena lo más factible. El PRD con el P. Ajá. Y solo se van a el poder desde siempre. El PAN solo ya 8 años en el poder, imagínense. De un legado de 75 años, como dice la canción de Molotov. Pero, volviendo al punto inicial, o sea, yo quiero que el mundo haga lo mismo que hizo Macron. O sea, qué lindo que el mundo hiciera eso que hizo Macron. Que deje de lado las ideologías. O que en dado caso cree su propia ideología. Que cree su propio sistema, su propia acción. Cada tiempo de elecciones hay uno nuevo, sí. Ahora, tampoco es crear partidos políticos a lo loco, porque no, yo me voy a inventar un partido político, el partido Periscope, Oscar, y, y ahí meterme a hacer política. O sea, no. Lo idóneo sería buscar gente, o sea, formar una alianza fuerte que desarrolle ciertas ideologías y ciertos pensamientos, no tienen que estar completamente de acuerdo, pero sí que busquen como ciertas bases juntas y se vayan y hagan política, unidos aún más fuertes. Pero también, o sea, es participación ciudadana. Participación ciudadana no es solamente ir a dejar una X, como decía el compañero. Participación ciudadana no es solamente dejar una X ahí, voy a votar por X persona. Ya, no, es hacer más, es promover ideas, es promover bases, es, es generar, digamos, crítica. Pero generar crítica no es, ajá. ¿Qué pasa con Egipto? En Egipto, no, Egipto tiene una situación bastante interesante, o sea, si te soy honesto, hola, si te soy honesto, Egipto ya tiene como cierta estabilidad política desde hace un año. He visto que ya, o sea, no hay tanta cuestión peligrosa como el terrorismo, sí hay amenazas, pero no es tan fuerte. O sea, Egipto está teniendo una situación un poco de estabilidad. Acordémonos de que hace que en el 2011 toda la situación Mubarak, Mursi y todos, pero nada serio, o sea, no se asusten, digamos. Egipto no tiene un problema peligroso. Sucede, eso sí, les voy a decir la verdad, que tiene un vecino incómodo. Y no es necesariamente Siria o Israel. El vecino incómodo que tiene, lo tiene al sur, y es Sudán. Sudán, acuérdense que Sudán y Sudán del Sur en este momento tienen un conflicto serio. Tienen un conflicto serio, hay terrorismo, hay hambruna, hay pobreza. De hecho, hay una nota que no les pude mencionar hoy, pero se las voy a leer rápidamente o se las voy a decir, que parece ser de que en Sudán del Sur la gente se está muriendo de hambre, literalmente, muriéndose de hambre. Y entonces, ¿qué sucede? Ven, escuelas de Sudán se cierran por la hambruna, crisis económica que lleva a las familias a que lleven a los hijos a los campamentos de refugiados en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando en Egipto en ese momento? Y no me sorprendería que se esté dando una inmigración de sudaníes. Tanto del sur como de la Sudán, digamos, del norte o la Sudán normal. Pero no es como tal peligroso.
O sea, habría que ver cómo está controlando la situación en Egipto. Y si la migración solamente es hacia Egipto. Porque también se puede migrar perfectamente hacia países que tienen al centro. Tal vez un Chad, tal vez pensaría yo como Argelia o Marruecos. Pero digamos, como tal, Egipto no tiene problemas. Pero como les digo, los vecinos sí están un poquito con conflictos. Pero la situación es estable. Egipto mucho lo sostiene, la economía está bien. Sí hay cierto peligro, sí hay cierto peligro, pero es como el mismo peligro que tiene Costa Rica también con, no sé, con que le llegaran personas de El Salvador, digamos, mareros o cuestiones así, o la red de narcotráfico, pero nada así serio. O sea, es como tal vez en Colombia que se pensara como lo que está pasando con Venezuela, o no sé, una cuestión así, es algo parecido. Sí, ojalá esto mejore, principalmente para la zona del sur. Zona del sur es un territorio que se independizó hace poquito, o sea, está en proceso de desarrollo, eh, hay mucho terrorismo y mucha pobreza. Zona del sur se volvió un territorio muy pobre, casi similar a Somalia. Todo lo que es el cuerno de África es un territorio muy pobre. Etiopía, Eritrea, bueno, Etiopía no tanto, Eritrea sí. Eh, bueno, ahí pegan inclusive con Yemen, que también es un país que es muy pobre en Medio Oriente, el país más pobre de Medio Oriente, pese a ser un país de ese área. Y ¿sabías que en dos países de África se habla español? Guinea Ecuatorial, ¿y cuál es el otro, compañero? Guinea Ecuatorial, inclusive les doy el dato de que el que hizo la constitución política es un costarricense. Imagínense. O sea, la editó, no es que el político era un costarricense, sino que el que la editó y todo era un costarricense. ¿Cuál es el otro país? No sé cuál es el otro. No, pero Guinea Ecuatorial sí es un país latino. Porque fue conquistado, si no me equivoco, por españoles. Hay otro país que también fue conquistado por españoles. Pero no estoy seguro de cuál es. Pero Guinea sí es uno. El otro sí me entrará de tarea, tal vez buscarlo. Eh, pero sí, son esas cuestiones. Entonces ahí relajados con Egipto. No parece nada tenso. ¿Qué nos queda ahora? De esperar a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos, con Siria, que siempre hay que tenerlo en cuenta. Venezuela, situación Leopoldo López, situación gobierno, asamblea constituyente. Ahorita se vienen las elecciones en México, perdón, en Francia. Vamos a ver si gana Macron o Le Pen. Yo ya les dije, yo creo que Macron tiene muy fácil la oportunidad del triunfo, pero puede que me den las sorpresas, espero que no. Y elecciones en Irán, que a esa les voy a dar más énfasis la próxima semana, no tanto esta. ¿Por qué las elecciones en Irán? Acuérdense, Sahara Occidental. Perfecto, sí, tienes razón, tienes razón. Aunque, bueno, al Sahara Occidental no lo, no lo reconocen como Estado los marroquíes, si no me equivoco. Dicen, ese territorio no es un Estado, es nuestro. Pero es lo mismo que Kosovo con Serbia, por ejemplo. O Serbia con Kosovo, mejor dicho. Ah, bueno, sí, las elecciones con Irán. Porque acuérdense que el presidente Trump dijo que el enemigo número uno que tenía Estados Unidos era Irán. Y depende del gobierno que siga, que espero que sea Hassan Rouhani, o sea, que se mantenga en el gobierno Hassan Rouhani, o en dado caso un reformista, que hay un candidato ahí que les mencionaré luego, tal vez de la próxima semana. O si no, pueden verlo en el video que dejé ahorita en Lunático Internacionalista, el canal de YouTube, donde pueden buscar esta información. Ya ahí está detallado con más orden. Pero digamos, para mí Rouhani sería lo más correcto. Pero hay un candidato que se llama Ebrahim Raisi, que es conservador, que sería algo así como la Le Pen la Le Pen la Le Pen religiosa de Irán, y que si queda, o sea, pues todos los derechos humanos que habían puesto Rouhani y todas las reformas sociales, pues a la China se fueron, porque viene como muy clerical el señor. De hecho, si se muriera el ayatollah Ali Khamenei, quedaría probablemente Ebrahim Raisi como el futuro líder teocrático. Así que mucho cuidado con ese señor. Bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias. Hoy bastantes en realidad. Eh,
Ahí no crean que he dejado el canal, lo que pasa es de que a veces transmito, como solo transmito jueves y viernes, se toma más el tiempo de duración y entonces así como que nos damos todos un descanso. Pero ahorita volvemos, mañana espero poder. No les afirmo que voy a estar mañana, eso sí, porque mañana tengo un compromiso, pero puede que sí llegue a tiempo. Puede, no estoy prometiéndolo, ¿verdad? Entonces nada, pura vida, pásenla bien. Nos vemos mañana o si no han dado caso el jueves. Y tengan un bonito día. Feliz fin de semana en dado caso. Chao, bye. Hasta luego.